Aizen Sousuke, ex capitán del quinto escuadrón, creador de los Arrancar y villano principal de la gran mayoría de la obra. Un personaje que no solo trascendió el poder de los Shinigamis, como él lo deseaba, sino que trascendió a nuestro mundo, siendo inmortalizado con la frase «Todo era parte de mi plan». ¿Será que su fama y reconocimiento es porque está sobrevalorado? ¿Fue inflado a más no poder por sus fanáticos? ¿O acaso efectivamente todos los eventos de Bleach fueron orquestados por él? Para esto, no toca contar su historia, sino la historia de casi toda la serie, para saber sus objetivos, el cómo alcanzaría dichos objetivos, las jugadas claves del plan, y cómo Aizen usó cada elemento para llevar a cabo su plan maestro. その耐え難い天の座の空白も終わる。これからは私が天に立つ。どの能力も極めれば死神としての魂魄の強度の壁に突き合う。ならばそこを突破して、すべての能力を限界を超えて強化する方法はないのか。ただ一つだけ。それは、死神のホロー化だ。Un plan maestro no es aquel plan estricto que no falla en nada, sino uno que, aunque haya cambios en el camino, los pasos a seguir fueron establecidos y los cambios o variables fueron identificados con antelación para siempre saber qué hacer en su debido momento. Lo que quiere Aizen es trascender, convertirse en un ser completo, perfecto y todopoderoso, para ser él quien esté por encima de todos, Dios prácticamente. Así que su primer paso era descubrir cómo incrementar los poderes de un Shinigami, que es la raza que él posee, y que ya alcanzó la cúspide de su poder. Donde el único experimento que le dio resultado en eso fue el Hogyoku, un orbe creado con infinidad de almas Hollow y Shinigami. Pero como él era un teniente, no podía sacrificar soldados sin que lo descubrieran. Así que usó los habitantes de los pueblos externos al Seiritei, que aunque no son Shinigamis, sí tenían algo de alma Shinigami en ellos. Y uno de estos pueblos era el hogar natal de Rangiku Matsumoto, donde Aizen los iba sacrificando masivamente para la creación de dicho orbe, cuyo poder permitía volver a un Shinigami un Hollow también, pero siendo el proceso tan violento que el sujeto en cuestión perecía. Y en el mejor de los casos sobrevivía, pero volviéndose totalmente un Hollow, aunque siempre era un Hollow extraordinario, con habilidades únicas o un poder inmenso. Pero esto no era lo que quería el malvado genio. Él quería tener ambos poderes, no cambiar su raza por completo. Así que empezó a experimentar con los mismos experimentos. ¿Qué pasaría si un Hollow que antes era Shinigami infecta a otro Shinigami? El factor predominante es el Shinigami en esa teoría. Podría funcionar. Y dicho Shinigami para infectar era Isshin, el padre de Ichigo, donde el Hollow arrincona bastante feo al capitán y hasta Aizen fuerza la situación para que no salga de ahí sin ser infectado. Pero por giros del destino, a quien termina infectando el Hollow es a Masaki Kurosaki, la madre de Ichigo. Claramente esto no era parte del plan, ni lo que quería Aizen. Pero él estaba interesado por ver el resultado. Así que observó toda la situación. Un Hollow que antes era Shinigami infectó a una Quincy. Cualquier cosa podría pasar, o eso pensaba. La holificación estaba matando a la Quincy,
misma historia que sus anteriores sujetos de prueba. Y fue ahí que contempló cómo Urahara le agregó a la ecuación una teoría que él desarrolló, llamada el equilibrio del alma. La única forma de frenar la transformación total en un Hollow es usando alma humana, que es su opuesto. Y como la infectada es Quincy, se tiene que agregar su opuesto, es decir, el alma Shinigami, vinculando a Ishin, que es un Shinigami, a un cuerpo humano, teniendo las dos contrapartes de lo que es Masaki en este momento, para estabilizarla y evitar la autodestrucción del alma. Esa era la pieza clave que le faltaba a Aizen. Él priorizó almas poderosas de Hollow y Shinigami para su Hogyoku. No tenía almas humanas para crear un equilibrio, pero Urahara, que también es un genio, y le interesaba también incrementar los poderes de un Shinigami, creó otro Hogyoku, pero él usó todos los tipos de alma por igual, donde algo que hay que señalar es que el amistoso vendedor de dulces tuvo, a juro, que sacrificar a miles de humanos, Shinigamis y Hollows para lograr dicho equilibrio en su propio orbe, cosa que aunque nunca se dijo, queda implícito. El siguiente paso a seguir para el malvado genio era evidente. Tenía que robarle ese orbe a Urahara. Pero mientras buscaba la forma de hacerlo, observó un evento igual o hasta más interesante que el mismo Hogyoku. Ishin y Masaki tuvieron un hijo. Una Quincy con infección Hollow y un Shinigami con cuerpo humano tuvieron un hijo. Las 4 razas estaban en las venas de ese niño. Sin querer, Aizen y Urahara le dieron la capacidad a esa pareja de crear a un mini rey espíritu, no en poder, sino en código genético. Su potencial era algo nunca antes explorado, pero Aizen no podía hacer mucho por ahora. Tenía a los padres cuidando a ese niño. Urahara estaba rondando por ahí, y de paso, algunos sujetos de prueba de los experimentos de hollowificación que habían sobrevivido también estaban en el mundo humano, y él tenía que seguir su coartada de amable y cariñoso teniente en la sociedad de almas. No podía invadir el mundo humano así como así, ya que está prohibido hacerlo, pero lo que sí podía hacer es aprovechar cierta ceremonia de capitán, y que tiene otros 2 aliados en la sociedad de almas, para ir ganando cada vez más control de ese lugar. Ya se sabía cuál era la solución que Aizen necesitaba para trascender. Ahora había que hacer los preparativos del mayor plan para convertirse en Dios. 当初の目標からそれたものが当初の目標を超えることもある。その先を見てみたいとは思わないか。面白い。砕けろ、強化水月。僕の残白刀、強化水月。有する能力は完全催眠だ。だって強化水月は流水系の残白刀で、私たち副隊長を集めて実際に目の前で見せてくださったじゃないですか。なるほど。それこそが催眠の儀式というわけですか。ご名答。Las jugadas que debía hacer Aizen no eran nada sutiles. Tenía que robar algo del mundo humano, él siendo un teniente del Gotei 13, sin que los otros 13 capitanes se dieran cuenta. Y para eso, lo primero que hizo fue usar su Zanpakuto y la ceremonia de nombramiento de capitán a su favor. Aizen fue teniente todo este tiempo, ya que tiene una autoridad decente y llama menos la atención que un capitán de escuadrón. Pero él estaba dispuesto a ser un centro de atención para que en la evaluación de capitán todos los otros capitanes y hasta los tenientes vieran su Shikai, ya que se tiene que evaluar el poder completo del Shinigami antes de nombrarlo capitán. Todos vieron como una impresionante katana con poderes de agua era liberada, pero la realidad es que el Shikai de Aizen no tenía nada que ver con el agua, sino con la hipnosis total. La katana de Aizen se llama Kyoka Suigetsu, y su poder es que todo aquel que vea su liberación inicial cae en una hipnosis, obligándolo a ver y sentir cosas que no son reales. 完全催眠は五感すべてを支配し、そしてその発動条件は敵に強化水月の解放の瞬間を見せること。一度でもそれを目にした者はその瞬間から完全に催眠に落ち、以降僕が強化水月を解放するたび完全催眠の虜となる。Aizen tenía que usar una enorme cantidad de energía
para que tantas personas estén abajo de ese efecto y mantenerlos así todo lo que dure el plan, como medida preventiva y carta de triunfo. Ya no podía apagar su Shikai y tampoco atrapar a otros en la hipnosis, sin claro liberar a los que ya estaban hipnotizados. Pero no había que preocuparse, ya las bases del plan estaban creadas. お初にお目にかかる。僕はアイゼン宗介よ。僕の刀を見てくれないか。砕けろ。強化水月。用済みだ。ほう。これはまた。El segundo paso sería buscar la forma de involucrar a ese hijo de su experimento en una situación que también lo involucre a él, o en su defecto, obligar a su rival intelectual, Urahara, a mostrarse, para así saber dónde está el Hogyoku de él, para quitárselo. Y para fortuna del plan, Masaki, la madre de Ichigo, había fallecido. Así que Aizen esperó hasta el momento oportuno que había una Shinigami débil en el mundo humano, pero con una moral muy correcta, y en la zona donde vivía Ichigo, siendo esta Rukia. Y esa misma noche libera un Hollow más fuerte de lo normal, para que una de estas variables se diera. 1. Forzar a Urahara a aparecer y ayudarlos. 2. Forzar el despertar de los poderes de Ichigo. O 3. Que se cree un caos tan grande que él como capitán debe intervenir, usando eso de excusa para interactuar con Ichigo. Curiosamente, ocurre lo segundo, pero no de la forma que él esperaba, porque el protagonista no despertó sus poderes. Más bien, Rukia les pasó los de ella, venciendo de esta manera al Hollow, pero eso ocasionó que ella, por ser un espíritu carente de cuerpo físico, poco a poco se fuera desvaneciendo, y es ahí que Urahara aparece. Oh ya, お困りみたいっすね。義害でもお貸ししましょうか。 ofreciéndole un cuerpo artificial para que ella siguiera existiendo. Pero esto no fue un acto de ayuda desinteresado de parte del vendedor de dulces. De hecho, más adelante en la historia, el mismo Urahara se disculpa por haberlos utilizado. Lo que él quería era esconder el Hogyoku en Rukia, y ese cuerpo que le prestó tenía la peculiaridad de anular todo Reatsu, con la intención de que el Hogyoku y el espíritu de Rukia sean uno, y a su vez perdieran todo poder, así protegiendo la realidad del orbe que nunca debió ser creado. Pero Aizen estaba varios pasos adelante. Ya confirmada la jugada de Urahara, el malvado genio movió fichas para que un tercero se dé cuenta de lo que hizo Rukia, es decir, darle poderes Shinigami a un humano sin permiso, y que envíen un escuadrón a capturarla, con ese cuerpo artificial puesto, quitándole así el Hogyoku a Urahara. Y si éste defendía a Rukia, al momento de llevársela, se volvía enemigo de la Sociedad de Almas. De hecho, él ya era criminal de la Sociedad de Almas. 12番隊隊長浦原喜助中央四十六室より強制捕獲令状が出されております。ご同行願います。 Una jugada que no podía ser respondida de ninguna forma, siendo el segundo jaque mate que Aizen le hizo, ya que fue por este que Urahara fue desterrado. 昨晩12の彫刻頃君はどこにいた？ホローカの実験のためかね。誰がそんなことを？君は自分の邪悪な研究の成果であるホローカを間違いないかね？アイゼン副隊長ですか。僕たちは平子さんたちを助けるためにそこに向かったんです。それは全部彼のしたことだ。 敵戦力の分散は戦術の処方だろう。アイゼン、10。今までずっと、ひなもり、俺も、てめえの部下も、騙してやがったのか。ひなもりはてめえに憧れ、てめえの少しでも近くにいたくてご丁中さ。知ってるさ。自分に憧れを抱く人間ほど御しやすいものはない。だから僕が
彼女を僕の部下にとしたんだ。Una vez encarcelada Rukia en la Sociedad de Almas, había que dictarle un castigo. Pero antes de que la Central 46, que es el departamento encargado de dicha labor, algo así como el departamento judicial de la Sociedad de Almas, dara su penitencia, Aizen elimina a todos ellos, para que sea él y sus aliados quienes decidan la sentencia, siendo esta la muerte. Una decisión tanto extrema como conflictiva para los Shinigamis, donde es el mismo Aizen el primero en poner sobre la mesa que ese castigo era muy extraño, interceptando a Renji, el amigo de la infancia de Rukia, para que sospeche de la autoridad de la Sociedad de Almas, al decirle eso. 当直入に聞こうか。彼女は死ぬべきか。彼女の罪状は霊力の無断帯および喪失。そして対外聴から確かに重罪ではあるが、問題は事の運び方だ。嫌な予感がする。Pero antes de continuar manipulándolo, suena una alarma de intruso y reunión de emergencia para todos los capitanes. El malvado genio sabía de quiénes se trataban y quién los había enviado. Ya eso estaba premeditado. 君たちがイシルコン街に侵入してくることは分かっていた。彼の作る旋回門で侵入できるのはイシルコン街だけだ。君たちは彼の部下だ。君たちは浦原喜助の命令で朽木ルキアの奪還に来たんじゃないのか。なるほど。どうやら何も聞かされてはいないようだね。まあいい。Pero aún necesitaba iniciar un conflicto interno. Como no le dio chance de usar a Renji, seguiría usar a un capitán, donde Jin actuaría de la forma más sospechosa posible, para que Aizen lo encare, como si él fuera quien sospechara del Capitán Sonrisas, justamente en presencia de otro capitán, siendo este Hitsugaya quien lo presencia, iniciando una sospecha hacia Jin y que piensen que Aizen está en peligro. Para eso, el joven capitán le advierte a su amiga, Hinamori, la teniente de Aizen, donde algo que cabe resaltar era que la invasión de los Ryoka era una variable nada más, ya que con el conflicto que el malvado genio crearía sería suficiente. Pero la situación que se estaba dando le venía como anillo al dedo, de todos modos. Con 2 semillas del caos plantadas, es decir, la invasión Ryoka para salvar a Rukia y la sospecha de Jin, Aizen finge su muerte, usando la hipnosis total, que ya todos estaban atrapados, para que piensen que alguien está cazando a los capitanes, donde no era nada difícil conectar la invasión Ryoka a este atentado, pero justamente el único capitán que aparece en la escena del crimen es Jin, para que Hinamori ate cabos y cause un alboroto. Obligando a que Hitsugaya se involucre por lo que significa ella para él, y confirmándole al joven capitán que Jin está detrás de todo. En esta parte del plan podemos ver cómo Shinigamis de relleno podían ver la ilusión del cadáver. Eso significa que de algún modo Aizen involucró a muchas más personas a la presentación del Shikai de Kyoka Suigetsu, mientras lo nombraban capitán. Es posible que estuvieran no solo presentes tenientes y capitanes, sino la mayoría del Gotai 13. También hay que señalar que sería la primera vez que Jin no actúa violentamente, porque Matsumoto estaba presente, cosa que, aunque no era un detalle importante para la factibilidad del plan, sí lo era para que nosotros nos demos cuenta de las intenciones del Capitán Sonrisas. Aizen no le convenía que uno de sus aliados fuera el más sospechoso por su supuesto asesinato, pero este paso era necesario. Luego, escribe un testamento para que su teniente culpe explícitamente a Hitsugaya de todo lo ocurrido, según la información de dicha carta, donde al principio, como es lógico, Hinamori no acepta que su amigo de la infancia haga tal cosa, y esa lógica Aizen la tenía presente, así que crea una situación donde ella observa a Hitsugaya mientras este increpa a Jin, ya que sabe que es el culpable, y en su intento de matarlo, ahí le confirma a ella que efectivamente su amigo era el que estaba cazando a los capitanes, aunque en el conflicto, Hinamori explica todo el contenido del testamento, mencionando que el objetivo del culpable
es la lanza que se usa en las ejecuciones, porque tiene un poder descomunal y quiere quedarse con ese poder. En el conflicto, Hinamori sale lastimada, y eso causa la ira del joven capitán, donde alguien fijo iba a ser eliminado aquí. Pero nuevamente, cuando Matsumoto aparece, Jin no quiere seguir peleando y hasta hace entrar en razón a Hitsugaya que hay cosas más importantes que eliminarse entre ellos, retirándose con un aura que por primera vez no tenía malicia. いつも私の行き先を告げずに消える悪い癖まだ治ってはいないがねギエあんた一体 Aún así, Aizen creó demasiadas situaciones confusas, contradictorias y rebuscadas, para que nadie sospeche qué realmente es lo que está pasando, y se terminan creando dos bandos: los que van en contra de la ejecución, ya sea por injusticia del castigo o por miedo a dicha lanza de ejecución, y los que apoyan la ley y la siguen a como dé lugar, donde las intenciones de unos se notaban más que las de otros, y eso incitaba al conflicto, incluso antes de que fuera la hora de la ejecución, donde ocurrió una cosa significativamente favorable, que es darle la oportunidad a Aizen de que poco a poco los enemigos de Ichigo fueran escalando, desde un tercer al mando, un teniente, un capitán que suele contenerse para disfrutar las batallas, y por último un capitán extremadamente letal, causando la pronta joulificación de Ichigo por exigirse tanto. Y algo insignificantemente negativo para el plan es que Renji, uno de los tenientes, para salvar a Rukia, despertó su Bankai, incrementando sus poderes, aunque su intervención no pudo cambiar nada en la ejecución, y menos iba a causar cambios en el plan de Aizen, por mucha que su determinación causara admiración.「見事だ。貴様の牙。確かに私に届いていたぞ。」アイゼン隊長。いいえ、もはや隊長と呼ぶべきではないのでしょうね。大逆の罪人、アイゼン宗介。どうも、宇野花隊長。En el caos, Hitsugaya prioriza la información antes que atacar nuevamente, sin saber toda la verdad. Esto se debe a que Jin es importante para Matsumoto, su teniente, y ya por una imprudencia de él, Hinamori salió lastimada. Había que ser más precavido a partir de ahora, pero lo que nunca esperó el joven capitán es que toda la Central 46 había sido aniquilada. Pero mientras él hacía ese descubrimiento bastante viejo y caía en una distracción por parte del teniente de Jin, ocurre lo que él más temía. すまない。心配をかけただろう。本当にアイゼン隊長だ。君しかいなかったんだ。僕にはやらねばならないことがあり、そのために死を装い君をこんなに傷つけることになってしまって。さようなら。¿Esto era parte del plan? Por supuesto que no. Pero en palabras del ex capitán Aizen, era un acto de piedad hacia Hinamori, porque su teniente no podía vivir sin él, ya que él planeaba traicionar ahí mismo a la sociedad de almas, causando que Hitsugaya explote de ira, activa su Bankai y lo apuñala. Pero claro, él no sabe que está hipnotizado. No está atacando realmente a donde está su enemigo, y su enemigo sabe perfectamente dónde debe cortar, dejándolo moribundo al instante. Pero había alguien que estaba observando absolutamente todo a su alrededor,
y encara al traidor, la capitana Unohana, donde parece arrinconar al malvado genio. Por lo menos hasta que este último decide irse. Luego aparece donde está Rukia, en pleno campo de batalla. Y aunque uno tras otro traten de frenarlo, ya sea alguien con Bankai, un teniente, un capitán o un montón de ryokas invasores, el que quiere ser Dios avanza sin problemas, hasta donde se encuentra quien posee el orbe que desea, que le permitirá trascender, y lo toma con sus manos, atravesando a la joven en el proceso. Pero antes de que la vida de ella se extinga, siguen llegando capitanes, tenientes y ryokas. Unohana no perdió tiempo y les contó a todo el mundo quiénes son los traidores, causando un aparente jaque mate para el malvado genio, ya que los ryokas como Yoruichi e Ichigo no estaban bajo la hipnosis total. Pero todo esto ya estaba premeditado. Aizen tenía todo Huecomundo como su aliado, garantizando un escape rápido e imparable. Pero hay un detalle que nuevamente no se fijó. Uno que para nosotros, otra vez, nos da una pista de las intenciones de Jin y Chimaru. ちょっと残念やな。もうちょっと捕まっとってもよかったね。さいならランニング。ごめんな。 Ya vimos que Aizen es un personaje muy manipulador, extremadamente planificador y es capaz de visualizar todo tipo de escenarios para siempre dar con la forma de llegar a su objetivo, de una forma digna de un canalla, pero siempre con elegancia y hasta educación. Usó su arma más letal, la ilusión de Kyoka Suigetsu, con todas las posibles amenazas del plan, dejando casi nulas posibilidades de que le ganen a Aizen, ya que él puede hacer que vean o que no vean lo que él desee. Pero aunque no lo parezca, esto le trajo debilidades, siendo la más importante un ego inmenso. Y esto queda en evidencia en el siguiente arco, cuando por creer que ganó, comete 2 errores y por eso va a perder. アイゼン様、平子真司たちが黒崎一護に接触したようでございます。そうか。どうなされますか。そうだね。ウルキオラを呼んでくれ。彼に現世に行ってもらおうか。はっ。Escondidos en Huecomundo, combinaron el Hogyoku recién robado de Urahara y el que Aizen ya había creado, logrando así el orbe perfecto que trasciende a cualquier ser. Decenas de pruebas con Hollows fueron hechas. No importaba el poder base de la criatura, siempre adquiría características Shinigami, siendo bautizados como Arrancar por el malvado genio, donde sus mejores 10 soldados serán nombrados los Espadas, siendo el más fuerte quien esté más cerca del número 1. Curiosamente, Yami, que es el número 10, por alguna razón también es el número 0. No sé si esto es invento del mismo Yami o si efectivamente él es el más fuerte. También hay que tomar cuenta que Aizen nunca vio la segunda resurrección de Ulquiorra, así que el poder que él sí midió fue el de su primera resurrección. Por eso, el Arrancar de Ojos Esmeralda es el número 4. Pero personalmente opino que él, como mínimo, debía ser el real número 2, ya que Stark, al poder enfrentarse a 4 capitanes y 2 de esos eran Vizards, le da bastante mérito. Pero por más experimentos que él hiciera, siempre vigilaba al que más le interesaba. Ya con un ejército, la siguiente jugada era fingir una invasión al mundo humano. Y al regresar, con el reporte de Ulquiorra, descubre algo que todos los médicos de la Sociedad de Almas se dieron cuenta al momento de ver a Orihime curar a sus amigos. Ella no sana,
Ella rechaza las heridas e incluso los golpes. Cuando usa su poder de escudo y cuando Ulquiorra se la trae, él sabía que la Sociedad de Almas entendería lo valioso que es su poder. Y tal vez manden un escuadrón a rescatarla, para así dividir sus fuerzas. Cosa que no fue así. Pero los que sí fueron a Huecomundo eran los amigos de Orihime. Aizen, aunque no atrajo a los capitanes o tenientes, sí atrajo a los humanos más poderosos, dividiendo las fuerzas del enemigo de todas maneras. Cosa que Aizen lo aprovecha para seguir desarrollando poco a poco a Ichigo, ordenándole a todos los espadas esperar en sus aposentos, garantizando así que Stark, el primer espada, Barragan, el segundo espada, y Hannibal, la tercera espada, no se toparan con los intrusos. Pero el sexto espada, Grimmjow, por su ego, la quinta espada, Noitra, por su impaciencia, y el cuarto espada, Ulquiorra, por ser él quien tenía Orihime, sí se lo iban a topar. Todo estaba perfectamente medido para que ellos sean los oponentes del protagonista, cuyo conflicto detallo en el video respectivo del Arrancar número 4. Y como todo eso era parte del plan, por eso no castigó a los que no se quedaron en sus aposentos. Y por eso Ulquiorra fue el carcelero de esa mujer. Pero, aunque quería seguir viendo sus combates y el cómo se desarrollarían, ya tenía que ir al siguiente paso del plan, porque los capitanes que estaban en deuda con los humanos fueron a apoyarlos, ocurriendo la variable y situación más beneficiosa para el malvado genio, encerrando a todos ellos en Huecomundo, donde el Gotei 13 solo le quedan 6 capitanes, así que este reúne a sus 3 espadas más fuertes y a los que fueron capitanes en el pasado, con sus poderes aumentados por la julificación, para eliminar esa última defensa que le quedaba a la Sociedad de Almas. Aizen lo tenía todo pensado, las posiciones y poderes de cada uno, sus pensamientos, sentimientos, todas las variables, los caminos y las posibilidades que tenían sus oponentes. Tan así que hasta se esperaba lo que él mismo no se podía imaginar. Con la llegada de los Vizard y luego la de Ichigo, lograron sobrevivir y ganar a duras penas todos sus enfrentamientos. Así que ya reagrupados, era un 13 contra 1 demasiado favorable. O eso parecía. Primero, le causó inseguridades al protagonista, porque él atacó solamente con el poder de su Bankai, fallando en el intento, en vez de también usar la máscara de Hollow, cosa que no hizo por miedo a su reciente descontrol contra Ulquiorra. Y mientras él se recuperaba moralmente de esa oportunidad que él desperdició, todos relevan a Ichigo. Pero no importaba cómo se coordinaran, qué ataques realizaran o cómo se defendieran, Aizen parecía un ser omnipotente. No le podían alcanzar y cuando lo hacían, para aplicarle una muerte instantánea, pues no se moría. Nada lo inmovilizaba. Y cuando al fin algo le hizo daño, con odio el joven capitán hace presión con su katana, para que sufra lo más posible. Pero nadie se esperaba lo siguiente. ¡Minna! La hipnosis total causaba que todos ellos estuvieran atacando y defendiéndose en donde no había nada. Y ese último ataque que sí le hizo algo es porque no le dieron a él, sino a Hinamori.
Y fue Hitsugaya quien la apuñaló. Esto descontrola al joven capitán y se lanza solo a donde está la silueta de Aizen. Y aunque ahí sí estaba su oponente, de nada le sirve ir solo, y fue picado en dos. Soy Funk, que es la más rápida, trata de llegar a tiempo, pero nuevamente, un solo capitán no tiene nada que hacer contra el malvado genio. Y cuando llegaron otros dos, en su intento de salvar a los que llegaron antes, fueron letalmente lastimados. Donde si había una cosa que no se esperaba Aizen, es que él solo fuera más mortal que todos sus experimentos juntos. Aún así, él no los elimina, ya que no tiene sentido gobernar en los cielos si no hay nadie vivo. Pero hay alguien que no podía recibir dicho trato, y ese alguien es el Capitán General Yamamoto Genryusai. 君が倒れれば後帝13体は文字通り崩壊する。終わるなよ、カッパ。愛禅宗介捕らえたり。君の掴んだその腕は本当に私の腕なのかい。腹に刺さった残白刀の冷圧を読み違うことなどない。 El último capitán Shinigami en pie es el más poderoso de los 13, incluyendo a Aizen. Eso hasta el malvado genio lo admite. Pero él nunca hubiera olvidado tan importante detalle. Y aunque el experimentado comandante parece que tiene acorralado a Aizen, aparece la carta de triunfo para este combate. Un arrancar llamado Wonder Wise, cuyo intelecto fue reducido en gran medida. Esto en consecuencia de obtener una habilidad indispensable para el plan: el poder de absorber el fuego de la Zanpakuto del Capitán General. Pero aún sin depender de su katana, el viejo Yamamoto sigue siendo muy superior a su oponente. Y cuando lo reduce a pedazos, se produce la liberación de dichas llamas. Y ese poder comprimido iba a arrasar a todos los capitanes, e incluso a los humanos que tenían una barrera protegiéndolos, obligando al comandante a ser él quien contenga esa explosión a quemarropa. 感謝するよ、山本源流祭。君のおかげで私の世界は守られた。 Siendo así la forma que Aizen ideó para ponerlo contra las cuerdas y vencerlo, sin el más mínimo esfuerzo. Y fue todo un éxito. Pero antes de morir, el viejo se exige a sí mismo hacerle algún daño a su oponente. Sacrifica su brazo y activa el Hadou más poderoso hasta la fecha, el 96, creando una explosión que saca totalmente de balance a Aizen. Y es ahí que Ichigo agarra con todas sus fuerzas esa segunda oportunidad que tanto esperaba, y esta vez con la máscara de Hollow puesta. Causándole una buena herida con su primer Getsuga. Pero para el segundo, la jugada final de Aizen ya se había completado. Por eso, él, aunque tenía el poder y las herramientas para ganar, no se lanzaba a luchar. Él estaba ganando tiempo para que el Hogyoku se fusionara totalmente con su cuerpo. Y no solo el segundo Getsuga no le hizo nada, sino que para colmo, el primero que sí le dio, se estaba regenerando. Donde Aizen más bien estaba complacido de ver cómo su sujeto de prueba más interesante alcanzó un buen nivel de desarrollo, tal como él lo había planeado. 限界が訪れたのだ。死神としての私に。 Cada palabra de Aizen hacía sentir más miserable a Ichigo, no solo porque siempre estaba en la palma de su mano, sino porque hace ver que todo su crecimiento y logros es porque Aizen así lo quería, colocándole las oportunidades para hacerlo. Pero antes de que siga metiéndole ideas negativas en la cabeza, hace falta recalcar dos cosas. Lo primero,
Que Aizen le haya puesto las oportunidades no significa que Ichigo obligatoriamente iba a ganar, porque vimos que los poderes de todos sus oponentes eran muchísimo más elevados que los de Ichigo. Y fue la determinación del protagonista y el apoyo de sus amigos que hizo que él lograra dichas hazañas. Así que desde cierto punto de vista Aizen sobreestimó a Ichigo. Y los logros de Ichigo son totalmente verídicos. Y lo segundo es que en este momento Ichigo no es rival para Aizen. No solo porque ya está combinado con el Hogyoku, sino que aunque ese factor no hubiera ocurrido, Aizen todavía está ligas mayores al poder actual que tiene Ichigo. Haciendo que en términos teóricos ya Aizen ganó, derrotando a la Sociedad de Almas por completo. Y por eso a partir de ahora él será mucho menos cuidadoso con sus acciones. Así que retomando, antes de que Ichigo siguiera sintiéndose aún más miserable, el padre aparece para apoyar a su hijo, donde sin hablar prácticamente, ya el protagonista siente que puede aguantar un poco más. Al haber dos oponentes que no están bajo la hipnosis de Kyoka Suigetsu, Jin apoya a Aizen, y la lucha se convierte en un 2 contra 2 de altísimo nivel, donde un error significa el fin para cualquiera. Ichigo logra, con su Bankai, defenderse bien contra el Bankai de Jin. Pero quien ya no puede seguir a su oponente es el papá de Ichigo, porque Aizen está ganando fuerza cada vez más. Incluso su apariencia está cambiando. Y en plena metamorfosis es que recibe un disparo de su rival intelectual. Urahara aparece, donde no está claro si fue por prudencia o tal vez una pizca de inseguridad que Aizen sale disparado para eliminarlo ahí mismo. Pero por primera vez, alguien está varios pasos adelante del malvado genio, engañándolo con un cuerpo falso, creando y aplicando sello encima de otros sellos, y lanzándole el segundo Hadou más poderoso que hemos visto, el 91, con una sorpresa incluida que veremos más adelante. Pero si el Hadou 96 no lo derrotó cuando era Shinigami, el 91 no tiene oportunidad de lastimarlo. Y de hecho, por el cómo funciona el Reatsu en esta obra, si hay mucha diferencia entre los poderes, esos ataques no solo se repelen, sino que hasta podrían regresarse. Y aquí es que Aizen, por la inmensa diferencia de fuerzas, decide no esquivar sus ataques, porque él sabe que no le harán nada. Y hasta Aizen está adaptando una forma que, si vas al día con el anime, podrás asemejar la forma que está adaptando Aizen con la apariencia del Rey Espíritu. El padre de Ichigo se une a la pelea, y en el único segundo que lograron bajarle la guardia, Yoruichi aumenta la presión con una ráfaga de golpes que arrasa con todo. Pero aunque sí le conecta los ataques y hasta lo parte, se regenera muy rápido y nunca parece cansarse. Los tres atacan como pueden, pero las cosas no pintan nada bien. Ichigo lo sabe y Jin nota el bajón moral del muchacho, así que se acerca para continuar su lucha, casi de una manera amistosa, siendo este otro momento para dejar en evidencia sus verdaderas intenciones. Aunque esta vez usa una de las técnicas más letales, obligando a Ichigo a no pensar en otra cosa si es que quiere sobrevivir, para que tenga que luchar con todo. Pero es inútil. Sus reflejos, su poder y hasta su determinación para seguir luchando estaban totalmente mermados. El ex capitán Sonrisas le dice su mayor consejo al indefenso joven que tiene ante él. Kimi, nigue. Y aunque se lo repita varias veces, él no se va, pero tampoco lucha. Esto no era bueno. Y en un parpadeo cae Urahara, Yoruichi y el papá de Ichigo, totalmente derrotados, con Aizen como claro vencedor. Aunque bastante roto, pero no porque le hicieron daño, sino porque el capullo o crisálida que lo cubría se está abriendo, está evolucionando, y ahora ya ha trascendido. ¡Ichigo! ¡Naniをぼさっとしてんだよ! 親父、俺たちがカラクラ町を守るんだ。無理だよ。そんなの無理に決まってるじゃねえか。無理かどうかなんてわかんねえだろうが。わかるよ。あんな冷圧した化け物に勝てるわけねえよ。やっぱりおめえはあいつの冷圧がわかんのか。行くぞ。Ya con todos derrotados, Aizen deja a su sujeto de pruebas favorito ileso
para más adelante terminar de desarrollar su poder y compararse a ver quién es el verdadero ser perfecto. Y procede a abrir la barrera donde estaba la ciudad Karakura para sacrificar a todos los humanos de ese lugar y crear la Ouken, una llave que le permitirá ir donde está el Rey Espíritu para destronarlo. Ichigo no hace absolutamente nada para detenerlo y su padre lo ve, reprendiéndolo por eso. Pero su hijo le grita, ¿cómo diablos le van a ganar a alguien con un Reiatsu así? Y es en ese momento que se muestra la esperanza, porque nadie es capaz de sentir el Reiatsu de Aizen, ya que él está a otro nivel, pero Ichigo sí puede sentirlo. Eso fue lo que deprimió por completo al protagonista mientras luchaba con Jin. Él sabía la diferencia abismal que había entre los suyos y el de Aizen. No le veía sentido ganarle a Jin si después le tocaba enfrentarse a esa cosa. No iba a ganar. Pero él no sabía el significado del por qué él sí puede sentir el Reiatsu de su oponente. Ahora, sabiendo que él es el único semejante a Aizen y que puede proteger lo que le importa, avanza con su padre para seguir al autoproclamado Dios. Pero mientras padre e hijo tenían esa conversación, el villano hizo algo innecesario, que de hecho asustó a Jin, por lo que ahora es capaz de hacer su supuesto compañero, que es destruir el limpiador, una entidad con forma de tren que evita que alguien se quede en ese pasillo que conecta a la sociedad de almas con el mundo humano. Aizen lo hizo por capricho, hasta por ego, ya que ese tren era una entidad intocable para los Shinigamis, y para él era menos que nada. Quería dejar claro que nada lo intimidaba, y cuando era el turno que Ichigo y su papá pasaran por ahí, este último notó que ya no estaba dicho tren, dándoles la oportunidad de explotar la característica de dicho pasillo, que el tiempo pasa diferente. 2000 horas ahí es tan solo 1 hora afuera, y así hacen el entrenamiento definitivo para aprender el Getsuga Tensho final. ¿O acaso esta última oportunidad para incrementar los poderes de Ichigo también estaba premeditado? 黒崎一郎は必ずここへ現れるだろう。新たな力を携え動かない。どうしよう。どうしたら。私はその力をさらに完璧へと近づけたい。君たちの死がその助けになるだろう。アイゼン。乱菊。銀。あの2人は私が止めるから。あんたたちはさっさと逃げろって言ってるの。誰だろう。イチゴの知り合いかな。綺麗な人。 Cuando el sacrificio masivo está a punto de comenzar, Rangiku le planta cara a Aizen con sus últimas fuerzas. Algo que claramente a Aizen no le importa, pero la cara de Jin cambia por completo y hasta pide ser él quien se encargue de ella. Si fueron observadores, Jin no hizo nada cuando los capitanes y Vizards atacaron a su líder. 随分長い見物だったね。銀。 手助けに入る隙も必要も見つからへんかったんです。そうか。 Tampoco con el papá de Ichigo, Urahara y Yoruichi. Y aunque sí luchó contra Ichigo, fue más para conocer al muchacho que para ayudar a Aizen. Entonces, ¿por qué ahora sí quiere despejarle el camino? アイゼン隊長、僕あっちへ連れて行きますわ。構わないよ。時間ならある。 お邪魔でしょ。 Y cuando el autoproclamado Dios insiste en ser él quien se encargue de la mujer, Jin toma a su amiga de la infancia y se la lleva. Se supone que para eliminarla. Pero antes del supuesto enfrentamiento, Sonrisas no puede evitar preguntarle por qué vino estando tan herida. Y la respuesta lo inquieta todavía más. 決まってんでしょ。あんたがいるから。 Y con una determinación algo confusa para nosotros, procede a eliminarla, o eso se da a entender, pero no hay sangre. Y al reagruparse con su supuesto líder, intercambian algunas palabras, mientras Gin toca el filo de Kyokazugetsu, para proceder a apuñalarlo. La hipnosis total se rompe, no solo cuando activas el Shikai nuevamente, sino cuando otro toca la katana. Ellos eran aliados, realmente no se sabe si estaba hipnotizado, pero igual tomó sus precauciones, y esa información es lo que estuvo estudiando por tantos años.
para poder eliminar a quien le quitó todo a la persona que más le importa, es decir, Rangiku. Cuando Aizen estaba sacrificando gente para crear el Hogyoku, naturalmente, uno no entendería la lógica de Gin traicionarlo después de tanto, y por alguien que hasta él mismo lastimó, ¿verdad? Pero resulta que Gin nunca fue capaz de dañar a Rangiku, no solo dejando de pelear por su presencia, sea esa pelea parte del plan o no. 刀をお引きください、一丸隊長。引かなければここからは私がお相手いたします。Dejándose atrapar por ella, aunque claramente él era más fuerte. どないしょ。動かないで。すんません、アイゼン隊長。捕まってもた。También pidiéndole ser él quien se encargue de ella, para que no sea Aizen quien la mate de verdad. E incluso es quien apresuró su propio plan de traición por ella, ya que el plan de Gin está siendo una especulación responsable de mi parte. El momento de traicionarlo era cuando la ciudad ya fuera sacrificada y que estén a punto de luchar con el Escuadrón Zero para derrocar al Rey Espíritu. Ahí no había forma que Aizen venciera a los 6 él solo, el Escuadrón Zero y Gin. Pero como Rangiku entró a la ciudad para defenderla, no había otra opción. La ciudad no podía ser sacrificada. Y esta opinión nace porque Gin tuvo un montón de momentos para traicionarlo. Cuando era prácticamente todo el Gotei 13 contra Aizen. Cuando Ichigo logró herirlo. O cuando llegó Yoruichi y Urahara. Pero naturalmente, con el Escuadrón Zero era más probable la victoria contra Aizen. Por eso Gin esperó tanto. Pero por el bien de Rangiku, él tenía que eliminarlo aquí mismo. Y hasta le quita el Hogyoku para garantizar que no tenga salvación. Aunque en el proceso terminó bastante herido. Pero lo había conseguido. O eso pensó. La conexión del Hogyoku con su huésped no es física. No importa dónde esté, siempre estará conectada al alma de su usuario. Y por el daño recibido, el cuerpo evoluciona una vez más. Gin se precipitó. Y ahora no tiene ni la más mínima oportunidad contra él en un 1 contra 1. Fue un todo o nada. Y él lo perdió. Rangiku se despierta de golpe y corre desesperada por lo que está sintiendo que le está pasando a Gin. Y en lo único que él piensa es la pregunta que siempre le quiso hacer a ella antes de iniciar su infiltración para matar a Aizen, pero nunca se atrevió, siendo esta: si yo me convierto en una serpiente y empiezo a comerme a las personas, aún podré decirte que te quiero con los mismos sentimientos que hoy tengo. Pero aún después de convertirse en uno de los mayores asesinos de la historia, él no logró su objetivo. Ni teniéndola a ella enfrente de él, puede sacar fuerzas para hacer o decir algo más, donde su único consuelo es que se le escapó una palabra cuando él creía que no la volvería a ver. Y lo único que puede hacer ella es llorar de impotencia, porque nunca pudo ni ayudar ni entender a la persona que tanto quiso. Y cuando Aizen se cansa del drama, aprieta su Zanpakuto para rematarlos. Y es ahí que llega Ichigo. Siendo lo último que ve Gin, nadie puede sentir el Reiatsu de él, pero al ver su mirada, sabe que puede dejarle el resto. Lo primero que hace Ichigo es verificar que todos estén bien. Después, decirle a Aizen que quiere luchar en otro lugar, para no ponerlos en peligro. Y mientras el autoproclamado Dios menciona que es tan poderoso que no hace falta cambiar de lugar, el Shinigami completo lo arrastra fuera de la ciudad,
con una fuerza y velocidad que ni Aizen se dio cuenta de lo que pasó, donde, haciéndose el inteligente, crea una hipótesis del por qué no siente el Reiatsu de Ichigo y el cómo tiene semejante fuerza, creyendo que sacrificó su Reiatsu para obtenerlo. Y después de ese intento de explicación barata, se teletransporta mientras ataca de una forma nunca antes vista, regocijándose del poder que ni él mismo sabía que tenía, destruyendo montañas con solo blandir la espada. Él mismo es más poderoso de lo que había planeado. Ichigo nota y reconoce esa cara de arrogancia, y harto de esa porquería, procede a mostrarle la máxima desesperación. 何を驚いてんだ。怖いか。自分の目の前で自分の理解できねえことが起こるのが。Aizen no entiende qué está pasando. Ninguna superfuerza debería ser capaz de eso, y ante un acto que no encuentra explicación, conjura su ataque más poderoso, el Hadou 90, el Kuro Hitsugi, un cubo negro cuyo interior tiene la fuerza gravitatoria de un agujero negro, donde por la diferencia de Reiatsu tan bestial, Ichigo rompe la mejor técnica de su rival, aclarándole al falso dios que las montañas explotan no por sus ataques, sino por los de él, que su katana no le corta porque a él le falta poder, y Aizen no siente el Reiatsu de Ichigo porque él está en un nivel exageradamente más alto que el suyo, y antes de procesar lo que está pasando, ya estaba cortado. La ira, la indignación, el golpe de realidad por ser superado por un experimento que se supone que era para divertirse. Nunca se imaginó que llegaría a esta abrumadora fuerza. Aizen grita de dolor y evoluciona una vez más, donde su rostro se desfigura. Le salen múltiples cabezas y parece un monstruo de pesadilla, con un poder que ahora sí destruye montañas. Y cuando creía que había alcanzado el poder de Ichigo, el protagonista lo mira con desprecio y decide acabar esto en un instante. Zangetsu e Ichigo son uno ahora. La katana es el cuerpo, la técnica su propio brazo, y todo su poder se libera de un movimiento, cortando y desintegrando todo a su paso. Y aunque parezca todopoderoso, ya Ichigo no tiene poderes. Ese es el costo de la técnica, llamada Mugetsu. Pero Aizen aún sigue vivo, sumamente débil, pero se está regenerando. El Shinigami que está regresando a ser humano se preocupa, y antes de que pueda hacer algo, se le va la última pizca de poder que le quedaba. Cuando el villano se ríe por su aparente victoria, se activa el sello que Urahara le puso cuando Aizen decidió no esquivar sus ataques. Uno que solo se activaría cuando el objetivo pueda ser sellado, es decir, cuando le falte poder. Aquí por primera vez en más de 300 capítulos vemos a Aizen alterado, asustado y desesperado. Esto no podía estar pasando. El plan era perfecto, él era perfecto, pero fue derrotado precisamente por su ego, dándole oportunidad a sus oponentes, creyendo que nunca lo alcanzarían, jugando con sus emociones y las vidas de los demás, como si él nunca cometiera errores o fuera invencible. Creerse más de lo que es seguramente era parte del plan, y por eso perdió, siendo sentenciado a 9 eternidades en el Mugen, una prisión que todos tus sentidos son sellados, todo movimiento es restringido y el Reiatsu no puede ser usado, siendo la última vez que vemos a la mente maestra de esta obra. A no ser...いつから錯覚していた。